Hola a todos, bienvenidos y vamos a empezar una serie de tutoriales nueva para hacer el trabajo que sigue de Adobe Photoshop. Así que antes que nada les voy a mostrar algunos ejemplos para que vean a dónde queremos llegar con este nuevo trabajo. Lo que pueden ver en estos ejemplos es básicamente un montaje. Tiene alguna relación con el ejercicio que hicimos antes, pero obviamente tiene mayor complejidad. En este montaje lo que pueden ver son varias imágenes, no una sola como habíamos trabajado antes. Y hay algún texto que, si ustedes se fijan, es una frase. Ya vamos a explicar un poquito qué tipo de materiales pueden usar, pero básicamente primero quería que vieran cuál es el objetivo, ¿sí?, de lo que vamos a hacer. El montaje va a ser de tema libre, ¿sí? Me gusta que trabajen sobre temas que les interesen, pero hay ciertas cuestiones que vamos a tener que incluir adentro de este montaje y sobre todo este montaje va a tener que tener la característica de que todo lo que nosotros incluyamos adentro tiene que estar correctamente integrado a ese montaje. Bien, no queremos por ahí imágenes que queden feas o que queden incoherentes con lo que estamos haciendo, sino que queremos tener algún tipo de lógica en la estética que le vamos a dar a este montaje. Bien, si ustedes se fijan, las imágenes que les voy mostrando tienen algunas partes en color, otras partes no, otras partes están en tonos de grises o en blanco y negro. Si ustedes se fijan, hay imágenes que tienen bordes difuminados, ¿sí?, y otras imágenes que por ahí están resueltas de otra forma, es decir, la integración de la imagen está resuelta de otra manera. En este caso, por ejemplo, no tenemos bordes de tipo difuminado, pero sí hay un recorte muy prolijito de las distintas imágenes. En este que les estoy mostrando tienen el fondo, que es el cielo, tienen este planeta, esta luna que está recortada, puesta sobre ese cielo para eliminar obviamente el fondo que traía. Tienen este libro, tienen esta persona que está ahí sentada y tienen en un primer plano otro tipo de imagen. Lo que logramos construir con este tipo de montajes es una sensación de profundidad, colocar ciertos elementos más adelante o ciertos elementos más atrás. Algunos pueden estar superpuestos, como ese caso, o este otro, ¿sí? Otros pueden estar no necesariamente superpuestos, pero ubicados de tal manera que se utilice correctamente el espacio. En este caso, por ejemplo, es una composición mucho más minimalista, ¿bien? En donde no hay quizás tantísimas cosas, pero sí hay una sensación de profundidad, hay cosas más oscuras que parecen que están más atrás, cosas más claras que evidentemente pareciera que están más adelante. Eso también ayuda a que el texto se lea correctamente, aunque está superpuesto a las imágenes. Y sobre todo, como les decía, algún tipo de coherencia en la propuesta. En este caso, por ejemplo, lo contrario, ¿no? Se trató de llenar los espacios con imágenes, tratando de manejar los tamaños y demás para que la composición fuera legible, por decirlo de alguna manera, y no fuese también absolutamente saturada. En este caso, ven, por ejemplo, si tenemos una superposición bastante bien lograda, porque tenemos varios planos, uno de fondo, uno intermedio, otro adelante. Fíjense también que al texto les tienen que reservar un espacio que tiene que estar pensado y tiene que tener un fondo que permita la legibilidad del texto. Si nosotros ponemos un texto sobre un fondo complejo, lo que hacemos es dificultarle al lector la comprensión de ese texto. Y cuando hay un texto en una imagen, lo que hace la persona que mira instantáneamente es tratar de leer, con lo cual tenemos que facilitarle el trabajo. En este caso tienen otra imagen donde hay otra vez superpuestos diferentes motivos y hay un texto, particularmente la forma en que este está configurado, digamos que está acomodado, no me parece que sea la mejor manera, pero se los quise mostrar al ejemplo porque sí tiene un uso bastante interesante del color y están, como les digo, bien integradas esas imágenes. Y volvemos al del principio, donde se fijan atrás, hay como una especie de rompecabezas de diferentes imágenes. En el caso de estas no están tan difuminados los bordes, sino que se ha usado la herramienta de opacidad para darle justamente menos opacidad a las imágenes del fondo. Y al ser un fondo negro y las imágenes tener un grado de transparencia,
se ha logrado crear ese fondo como oscuro, que apenas se percibe atrás, y de esa manera poder resaltar este primer plano. Entonces, a los fines de ir definiendo un poquito mejor el trabajo que vamos a hacer, vamos a comenzar por buscar alguna frase que a ustedes les guste. La frase puede ser de lo que ustedes quieran, ¿sí? Para darles algunos ejemplos, podría ser, supónganse, la frase de un poema, de una canción, una frase que tomen de una película o de una serie que por ahí represente mucho a un personaje. Podría ser una especie de refrán. Podría ser la frase de algún personaje reconocido, algún político, algún personaje que tenga que ver con una influencia social o cultural, bueno, lo que ustedes quieran. La frase es libre, un deportista por ahí. Lo importante es que la frase a ustedes les dé pie y les despierte la imaginación para que puedan componer la imagen que de alguna manera va a tener que ver con esa frase. Supónganse, esta frase de esta persona se llama Martha Graham, que supongo que es esta bailarina que aparece ahí atrás. Entonces se ha compuesto toda la imagen para identificar a la persona que dice esa frase. Ya que estamos, les voy a marcar un error que tienen que cuidar, y es que un texto nunca se puede salir del lienzo, ¿bien? Jamás. Tampoco está bueno que esté muy pegado a los costados. En este caso, por ejemplo, una frase del sombrerero loco y obviamente atrás las imágenes de Alicia. En esta, una frase del personaje de la peli. Entonces, bueno, atrás todo el contexto de la película y de toda la serie esta de Harry Potter. En este caso, bueno, es una frase que tiene que ver simplemente con el deporte, estimo, y alrededor todas imágenes que tienen que ver con eso. Bueno, ustedes entienden fácilmente de lo que estamos hablando. Entonces, seleccionar la frase sería lo primero. En segundo lugar, empezar a pensar cómo componemos una imagen armónica detrás, y obviamente van a tener que empezar a buscar y a descargar esas imágenes, ¿bien? Y además de eso, vamos a utilizar dentro del programa ciertas herramientas nuevas, otras herramientas que ya hemos usado para repasarlas, para afianzarlas. Justamente, bueno, en esta combinación de herramientas es a donde va a quedar buenísimo el trabajo, o no tan bueno, de acuerdo a cómo ustedes puedan adecuar las herramientas que yo les voy a explicar a la idea que quieren realizar. Bien, vamos a comenzar. Empezamos por hablar del lienzo con el cual vamos a trabajar en nuestro montaje. Este lienzo que vamos a crear va a ser de formato cuadrado, y vamos a crear un lienzo que no tenga tanto peso, porque como ustedes van a estar trabajando con varias imágenes simultáneamente y desconozco las características que tienen las compus de ustedes, vamos a tratar de que nuestro archivo no sea tan pesado como para poder tener problemas, digamos, en el momento de editar. Entonces, cuando ustedes tengan que crear este nuevo archivo para trabajar, que yo ya lo tengo abierto, pero les voy a mostrar todo el proceso, van a ir a Archivo, Nuevo, y en esta ventanita que se nos abre, van a configurar un archivo a medida con estas características. Le van a poner 1080 píxeles, ¿sí? Presten por favor atención, chicos, a que esto marque píxeles, porque varios de ustedes en el trabajo anterior tenían seleccionada la opción pulgadas o la opción centímetro o milímetros o cualquiera de estas opciones, con lo cual estos valores que ustedes cargan acá ya pasan a ser absolutamente otro tamaño, ¿sí? Había uno de los trabajos que corregí que tenía como 5 metros de tamaño el lienzo, ¿bien? Entonces es muy importante que presten atención a esto. 1080 píxeles por 1080 píxeles, eso nos va a dar un formato cuadrado. Cuando creen este archivo, tengan especial atención si están trabajando en la versión CC, que es la que tiene esta opción de mesas de trabajo, que no esté tildada esta opción. Si ustedes están trabajando en la opción que yo les pasé, que es el programa CC6, no van a tener esta opción de tildar esto, pero si lo están usando al último, digamos, modelo de Photoshop, a la última versión, tengan precaución de que esto no esté tildado. Donde dice resolución, bien, que es la cantidad de píxeles por pulgada, vamos a dejar 72, que es una resolución apta para web. Entonces, por favor, fíjense que cuando ustedes pongan 72 acá,
Acá diga píxeles por pulgada, no píxeles por centímetro, que es otra medida distinta, ¿bien? Y el resto lo vamos a dejar configurado como está. Le damos a la opción crear y se nos va a crear este archivito cuadrado, ¿sí? Voy a cerrar uno porque tengo dos. Para poder realizar un montaje como el que les estoy pidiendo, yo hice uno sencillo para que podamos ir viendo todas las herramientas, pero a los fines de ordenarlos, antes que nada, quisiera mostrarles una lista de las herramientas que vamos a aprender, de manera tal que ustedes puedan ir teniendo un panorama más claro de los diferentes tutoriales que vamos a ir viendo. En esta lista ustedes pueden ver las herramientas que vamos a ir explicando, ¿bien? Primeramente vamos a comenzar a trabajar explicando distintos tipos de fondo que podemos componer para nuestro montaje, que pueden ser, por ejemplo, un fondo sólido, cuando yo coloco un color de fondo, un degradado, en el caso de que no quiera un color sólido, sino que quiera una variedad de colores, y también puedo componer un fondo a través de una imagen. Eso va a ser el contenido de este primer tutorial. En un segundo tutorial vamos a pasar a ver herramientas que son algo complejas, que son muy importantes en Photoshop y que son las que les van a permitir a ustedes poder trabajar con las distintas imágenes que van a colocar en el montaje. Se denominan herramientas de selección y vamos a ver diferentes tipos de herramientas que les permiten hacer selecciones diferentes, de imágenes diferentes. Vamos a aprender también cómo hacer selecciones bastante perfectas para que el trabajo quede prolijo y el montaje de una imagen sobre la otra se una de alguna manera a la imagen general. Y una de esas herramientas es la que me permite difuminar los bordes de una imagen para lograr que se integre con más fluidez a la composición general. Vamos a aprender también a usar una herramienta que se llama borrador y vamos a hablar de diferentes técnicas, como les decía, para integrar la imagen de este montaje, para que no se vea como un collage rústico en donde hay un montón de imágenes pegadas una arriba de la otra, sino que realmente la composición se aprecie como un todo. Vamos a aprender a manejar el orden de las capas, vamos a utilizar con un sentido más profundo la herramienta de opacidad. Les voy a dar algunas claves para el uso del tono saturación en este sentido y también vamos a aprender a organizar nuestra ventana capas porque de acuerdo al montaje que ustedes utilicen o que ustedes hagan van a terminar teniendo un promedio de entre 10 o más capas, lo que hace que a veces el trabajo se empiece a hacer complicado si no saben bien utilizar estas capas. Esto básicamente va a ser el contenido de las herramientas que vamos a aprender para este trabajo. Lo primero que vamos a hacer es, como les decía, aprender cómo componer el fondo de nuestro trabajo. Y en tutoriales siguientes vamos a ir viendo cómo traer una imagen, cómo recortarla, cómo integrarla, etc. Lo primero que vamos a ver son herramientas para componer diferentes tipos de fondo de acuerdo a la composición o al diseño que ustedes tengan en mente. Dentro de los distintos tipos de fondo que podemos componer, vamos a empezar repasando cómo hacemos para pintar el fondo con un color sólido. Bien, a continuación vamos a ver algunas opciones más. Para pintar este fondo de un color sólido, nosotros necesitamos utilizar una herramienta que se denomina bote de pintura. Recuerden ustedes que Photoshop en su menú de herramientas que se encuentra a la izquierda tiene muchos botones que tienen una flechita, digamos, un triangulito chiquitito en una esquina, y ese triangulito lo que me está indicando es que dentro de esos botones existen varias herramientas, ¿sí? Todos los botones que tengan algún triangulito van a decirles a ustedes que adentro hay un montón de herramientas. Si ustedes cuando abren el programa no encuentran el bote de pintura, sepan que el bote de pintura se encuentra en el mismo lugar que esta otra herramienta que se denomina degradado, porque en este botón se encuentran justamente diferentes herramientas de pintura. Entonces, selecciono la herramienta bote de pintura y a continuación el paso siguiente es elegir con qué color voy a pintar este fondo. Hay dos formas para que ustedes lo hagan de manera rápida. Una sería utilizar estos dos cuadraditos que están acá abajo que se denominan alternativamente color frontal y color de fondo. Tener esos dos cuadraditos nos permiten a nosotros tener dos muestras de color para poder usar alternativamente de manera rápida.
yo puedo seleccionar cualquier color adentro de esa muestra simplemente haciendo un clic en el color frontal y a continuación se me abre esta ventana que se denomina selector de color. El selector de color se usa así. Primero, en esta barra finita que tiene muchos colores, yo voy a elegir a grandes rasgos cuál es el color que quiero utilizar. Supongamos azul. A continuación, en este cuadrado más grande que se encuentra a la izquierda, voy a seleccionar el tono de azul con el cual quiero pintar. Entonces, supongamos que selecciono este tono, le doy a OK y ese tono ya me queda guardado en ese lugar. ¿Bien? Una vez que ese tono lo tengo seleccionado, con el bote de pintura solamente me resta seleccionar la capa que voy a pintar y hacer un clic para que esa capa se pinte. La otra forma de seleccionar el color del bote de pintura es a través de esta ventana que se llama color. ¿Bien? Esta ventana que se llama color puede estar abierta cuando ustedes abren el programa o no. Si ustedes la tienen cerrada y desean tenerla a mano, acuérdense que en este menú superior, en el botón ventana, se encuentran todas las ventanas que ustedes pueden abrir y cerrar dentro de la interfase para personalizar el espacio de trabajo. Entonces, yo la voy a volver a colocar ahí y si yo deseo elegir otro color, el procedimiento es exactamente el mismo. Selecciono en esta barra el color y luego a continuación voy a seleccionar el tono. Una vez que selecciono el tono, me paro sobre el lienzo, hago un clic y se me va a pintar del tono seleccionado. De esa manera pintan con un color sólido. Tienen que tener presente que la capa fondo no tiene que tener ningún otro elemento, tiene que ser solamente el fondo. Porque si ustedes a medida que van avanzando en su diseño desean cambiar el color de fondo, modificarlo, solamente lo van a poder hacer si tienen el fondo separado del resto de los elementos. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer para que el fondo, en lugar de ser un color sólido, sea un color degradado. Para pintar una capa con un color degradado, vamos a ir al mismo botón en el que estuvimos recién, pero vamos a elegir la opción degradado. La herramienta degradado de Photoshop tiene arriba una barra de propiedades bastante amplia, de las cuales vamos a explicar ahora para este trabajo las más importantes. Lo primero que tienen que saber es que esa primera ventana que se abre acá, que tiene colorcitos adentro, me están indicando el color del degradado. ¿Bien? Si yo hago un clic ahí, se me va a abrir lo que se denomina editor de degradado y en este lugar yo puedo poner los colores que a mí me gusten, ¿sí? O que me sean mejores para el diseño que estoy pensando. Estos cuadraditos que se encuentran en la parte superior son ajustes preestablecidos que trae el programa, que tiene un par de degradados ya guardados, pero que generalmente no son demasiado interesantes, ¿sí? Lo interesante acá es que ustedes armen su propio degradado. Para poder armar el degradado, fíjense que en la parte inferior de esta barrita de color, que es una muestra, ustedes tienen dos casitas. Esas dos casitas quieren decir que este es un degradado de dos tonos. Empieza en un tono, se mezcla con el segundo tono. Para poder elegir los tonos de mi degradado, voy a seleccionar cada casita de las de abajo, no las de arriba. Y una vez que tengo seleccionado, hago clic en color, me aparece el mismo selector de color y a continuación yo voy a elegir primero uno de los tonos y luego selecciono la otra casita y elijo otro de los tonos. Y de esa manera compongo mi degradado. El puntito que está en el medio lo que me indica es el lugar a donde se mezclan estos dos colores. Y yo podría, si lo deseara, moverlo para que este degradado tenga más de un tono que del otro. Esta herramienta es muy parecida a Illustrator que vimos el año pasado, con lo cual le tiene que sonar bastante parecido. Si yo quisiera agregar un tono, me paro debajo de la barra, hago un clic en el lugar en donde deseo agregarlo y se me va a agregar una casita más. ¿Bien? Esa casita la puedo seleccionar, venir de nuevo al editor, elegir el color que yo quiera, ¿bien? Y a continuación tengo tres tonos de degradado. Y por supuesto, entre medio de las casitas me van a aparecer los rombitos que son los que me indican a dónde se mezclan estos degradados, ¿bien? De esa manera yo dejo mi degradado listo, le doy a OK y a continuación lo que tengo que decirle a Photoshop es cómo aplica este degradado, ¿bien? Entonces, primero selecciono el color. Segundo, tengo que seleccionar el diseño que va a tener este degradado, que puede ser lineal, radial, de ángulo, reflejado o de diamante. Acuérdense, siempre se los voy a repetir,
que si ustedes dudan en Photoshop de algo, solamente se tienen que parar con el cursor un segundo arriba de la herramienta y Photoshop les da un hermoso machete del nombre de esa herramienta que los puede ayudar. Bien, lo vamos a dejar en lineal. El degradado lineal es un degradado que se aplica en relación a una línea. Lo que nosotros ahora le tenemos que explicar a Photoshop es el sentido que va a tener ese degradado. Por lo tanto, voy a hacer un clic, voy a arrastrar mi mouse y voy a trazar una línea para indicarle a Photoshop que en este caso yo quiero un degradado que vaya desde arriba hacia abajo a través de esos tres colores que acabo de crear. ¿Bien? Y se aplica mi degradado. Si yo quisiera que mi degradado fuera diagonal, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con una línea en sentido diagonal. Y si yo hago la línea a la inversa, mi degradado se va a aplicar teniendo en cuenta el orden en el cual yo puse los colores. Vamos a hacer un ejemplo más, seleccionando un degradado radial, entonces hago un clic, aplico y se aplica mi degradado radial. Y así pueden aplicar el degradado que ustedes quieran, ¿sí? Todo va a tener que ver con la línea que ustedes trazan. Entonces ya tenemos cómo hacer un diseño sólido de fondo, cómo hacer un fondo degradado. Y por último, les voy a recordar cómo colocan de fondo una imagen. ¿Bien? Que esto en realidad ya lo hicimos en el trabajo anterior, pero está bueno refrescarlo para este segundo trabajo. Entonces, me voy a parar siempre en la capa sobre la cual voy a trabajar. Voy a ir a archivo y voy a abrir la imagen con la cual voy a trabajar. Bien, entonces a abrir, me voy a ir a buscar una imagen, la selecciono, le voy a dar clic a abrir. Se me va a abrir mi imagen en una ventana diferente al lienzo en el que estoy trabajando. Y una vez que la tengo abierta, con la herramienta mover, ¿sí?, hago un clic sobre la imagen y me la llevo al lienzo en el cual estoy trabajando. Esta imagen ya la puedo minimizar o cerrar. La imagen que me traje es enorme, justamente para refrescarles cómo ajustan el tamaño y cómo recortan una imagen para que quede del tamaño de su lienzo. ¿Bien? Entonces, hacemos clic en el zoom, en la lupita, ¿bien? Achicamos, lo pueden hacer con el mouse o lo pueden hacer desde arriba con la lupita del signo menos. Y a continuación, para achicar esta imagen tienen dos caminos. El camino largo es ir a edición, transformar escala, que me va a hacer aparecer esos noditos que me indican el tamaño de la imagen. La voy a achicar más porque es gigante. Y si no, el camino corto es aprenderse la combinación de teclas Control T. ¿Bien? Y es exactamente lo mismo. Una vez que presione esa combinación de teclas, lo que voy a hacer es achicar la imagen teniendo en cuenta, chicos, esto es re importante, que se achique proporcionalmente. No que se achique de esta forma en que terminan teniendo todas las imágenes deformadas. ¿Ok? Entonces, achico de manera proporcional. Vamos de nuevo, ahí va. Una vez que más o menos tengo la imagen del tamaño, le doy un Enter, me acerco con la lupa y ahora sí la voy a acomodar mejor a mi imagen. De ser necesario la voy a achicar más, ya teniéndola de un tamaño más manejable. Y una vez que la coloque, le doy un Enter, súper importante que le dé un Enter y listo. Fíjense que cuando yo arrastré la imagen, se me quedó en una capa diferente. Yo había preparado esta capa para recibir la imagen, pero en el momento de arrastrarla, automáticamente Photoshop me creó otra capa, con lo cual esta capa que está acá, la voy a eliminar y voy a pasar a nombrar esta capa. Perfecto. Ahora tengo entonces este fondo. Fíjense que con la imagen pasa lo siguiente. Si bien ustedes acá ven una porción de la imagen, hay una parte de mi imagen que quedó del lado de afuera. Si yo muevo esto, fíjense que sigue apareciendo mi imagen. Es decir, que por más que yo la acomode, sigue habiendo pedazos afuera de la imagen. Si yo presiono de nuevo Control T, fíjense que puedo visualizar todo eso que sobra de la imagen. A los fines de trabajar con prolijidad, una vez que ustedes colocaron como quieren un fondo con una imagen, está bueno recortarlo. Si ustedes no están seguros de ese fondo, lo pueden recortar más adelante, pero es importante que en algún punto lo recorten porque ese pedazo que queda afuera de la imagen nos puede molestar para algunas cosas.
Por ejemplo, nos puede molestar para ponerle un borde a esta imagen, que va a ser una de las consignas del trabajo. Vamos a hacer como en el ejercicio anterior y le voy a agregar un borde a esta imagen, ¿sí? Voy a ir a tamaño de lienzo y le voy a agregar un borde de, supongamos, 30 píxeles. Esto ya lo habíamos visto en el trabajo anterior. Le voy a dar OK. Y fíjense ustedes que el borde me aparece arriba, pero no me aparece a los costados. Y no me aparece a los costados porque a los costados yo tenía un pedazo de imagen todavía. Entonces ese pedazo de imagen me está tapando el borde que yo quise poner. Con lo cual, lo que voy a tener que hacer antes de colocar el borde es recortar todo lo que le sobra a mi imagen. Y para hacer eso se utiliza esta herramienta que se llama recortar y que es muy conocida en el mundo del diseño como crop, ¿sí? Antes de que existiera Photoshop traducido al español, esta herramienta se llamaba crop y muchos la siguen nombrando así. Por eso la abreviatura de la herramienta es una letra C. Bien, selecciono la herramienta recortar y fíjense ustedes que me aparecen unas marquitas al costado de la imagen que yo podría, por ejemplo, modificar para recortar la imagen, pero en este caso lo que yo quiero hacer no es recortar de cualquier forma esta imagen, sino que quiero recortarla a los bordes. Entonces, hago clic en la herramienta, la dejo así como está, presiono Enter y antes de que se aplique el recorte, Photoshop me va a mostrar todo lo que está a los costados, que es lo que voy a eliminar, porque una vez que yo vuelvo a hacer un Enter, todo eso va a desaparecer para siempre de mi imagen, ¿bien? Una vez que yo estoy decidido con lo que voy a recortar, hago otro Enter y ya quedó recortado ese lienzo y elimino todos los elementos que estaban afuera. ¿Cómo puedo verificarlo? Porque si yo ahora me paro en la capa de imagen y presiono Control T para achicar esta imagen, ahora mi imagen tiene exactamente el mismo tamaño que el lienzo. Con lo cual, si yo ahora voy a agregarle un contorno, vamos a poner píxeles y vamos a poner 40. Fíjense que ahora mi contorno se va a agregar perfecto porque la imagen está perfectamente recortada. Bien, obviamente en el ejercicio que van a hacer ustedes no tienen que usar todos. Ustedes van a elegir, de acuerdo al diseño que están creando, si quieren un fondo sólido, ¿sí? Si quieren un fondo degradado o si quieren colocar una imagen de fondo. Pero ya tienen todas las alternativas para elegir.